Entonces hoy vamos a analizar en esta clase este documento que tiene que ver justamente con la participación que ustedes como jóvenes pueden realizar a través del Consejo de Juventudes. Este documento lo ha sacado el Ministerio del Interior, el Gobierno Nacional, para promover justamente lo que tiene que ver con el tema de juventudes. Cada municipio en Colombia debe tener un consejo de juventudes y pues estamos en un proceso de campaña electoral, por decirlo de esa manera, para elegir esos consejos de juventudes. Entonces el consejo de juventudes ahora puedes ser parte, puedes elegir y ser elegido. Entonces vamos a estudiar cuáles son los requisitos, cómo sería todo ese proceso de participación, ya que en relación a la pandemia, pues esto ha recibido un ampliamiento de plazos o de fechas. Es decir, las fechas establecidas no se van a llevar como se habían planeado, sino que se han adelantado. Y las mismas elecciones que estaban programadas para este año se han dejado ya para el 2021, con el fin de garantizar que los jóvenes sí puedan participar, tanto como candidatos como electores. Entonces vamos a hacer ese análisis de esta temática en perspectiva. Entonces, ¿qué son los consejos de juventudes? De acuerdo con el documento se nos dice que son mecanismos autónomos de participación y concertación, vigilancia y control pública, control de la gestión pública. En otras palabras, el Consejo de Juventudes es un órgano que trabaja dependiendo de la alcaldía municipal y por ende entonces se habla que controla la gestión pública. Los miembros del Consejo de Juventudes supervisan todos esos proyectos que se mueven allí en la alcaldía y pueden entonces de esa manera participar en el control de esa gestión, vigilancia. El otro tema es entonces la participación y la concertación, es decir, en participación pueden estar en todos los estamentos de reuniones, de encuentros, de socialización, de resoluciones, de acuerdos que realice la administración municipal. Allí debe estar el Consejo de Juventudes porque las juventudes deben ser invitadas en cada uno de ellos y deben tener a sus representantes, en este caso a los concejales de jóvenes. Y de concertación porque a través de ellos, con los diálogos que realizan en las diferentes barriadas, veredas, entonces pueden adelantar algunas iniciativas que se puedan tramitar en el Consejo Municipal o que puedan trascender a órganos de nivel regional o nacional. Entonces eso es lo que hacen en sí los consejos de juventudes. Son esos interlocutores entre los jóvenes y los entes territoriales para la concertación y para el mejoramiento de las necesidades de los jóvenes, para que haya una atención hacia la juventud. Entonces tenemos tres objetivos que se señalan en el artículo que crea esta dispensación general. Entonces se nos habla de canalizar los acuerdos de los y las jóvenes sobre las alternativas de solución a las necesidades y las problemáticas de contexto. Se habla de visualización de las potencialidades y propuestas para su desarrollo social, político, cultural ante los gobiernos territoriales y nacionales. Se habla de generar propuestas para su desarrollo social, político, cultural ante el gobierno territorial y nacional. Como ven, entonces el Consejo de Juventudes tiene una participación bastante activa en temas de política. En otro campo, si alguno de ustedes está interesado en ser político futuro, váyase por esta línea que va a tomar bastante ponderancia, se va a empapar de varios temas que están allí, va a tomar experiencia de esos gajes del oficio de la política y podría luego lanzarse entonces como concejal del municipio y ir ascendiendo en esa línea política. Si vamos a iniciar en ese tema, si hay alguno que está interesado, entonces puede iniciar el proceso allí. Entonces la ley 1622 del 2013 dicta en los artículos
50, 59 y 57, dice que cada gobernador y alcalde debe adoptar las medidas, los actos administrativos, las medidas establecidas en la ley que aseguren la operación de los consejos de juventudes. O sea, no es si los alcaldes quieren, no es si el gobernador quiere. Si ellos no lo hacen, se pueden demandar por no cumplir este aspecto de la ley en Colombia, y ellos enfrentarían pues una investigación disciplinaria por no ejecutar estos procesos. Por lo tanto, entonces, por eso es que les decía al inicio, cada municipio en Colombia debe tener un consejo de juventudes. Debe haber ese consejo. ¿Cuáles son las reglas? Entonces dice a continuación que se debe tener en cuenta para evitar copias del acto. Deberán enviar copias del acto para registrar el consejo. Entonces dice la entidad del gobierno nacional para las juventudes. Nótese que hay una entidad nacional que es la registraduría civil, a la respectiva entidad encargada de juventudes del ente territorial, es decir, del departamento. Va en 30 días daban para ese inicio en el 2013, así que allí se eligió el primer consejo de juventudes. Eso quiere decir que ya están terminando, y por eso hablamos de que ahora estamos nuevamente en proceso electoral. Al estar nuevamente en el proceso electoral, entonces ahora nuevamente la Registraduría Nacional ha enviado todo lo que tiene que ver con el proceso para la inscripción de los candidatos y también de la inscripción de quienes van a votar en el Consejo de Juventudes. Hay que inscribirse, hay que ir a la oficina, hay que ir a la Registraduría Civil y decir, bueno, yo tengo tanta edad y quiero participar en la elección del Consejo de Juventudes. Entonces eso es lo que hay que realizar. O si usted quiere ser candidato, entonces pues cumplir con los requisitos para ser ese candidato. Entonces veamos algunos aspectos importantes, tanto a nivel nacional como de los diferentes entes territoriales. Entonces dice el primero, los consejos municipales estarán integrados por jóvenes independientes de procesos y prácticas organizativas de la juventud formalmente constituidos y de juventudes de partidos políticos que serán elegidos mediante voto popular. En otras palabras, nos está diciendo que cada sector poblacional puede tener candidatos para el Consejo de Juventudes. Cuando hablamos de los jóvenes independientes, entonces podemos decir un joven de población indígena, y se puede hacer referencia a un joven de población afrodescendiente. Ahora con los otros sectores poblacionales de minorías también entonces ingresan a ser parte, a tener representación allí. Y también entonces si algún barrio consolida una organización de jóvenes, entonces esa también puede presentar su candidato. Y los partidos tradicionales pues también pueden presentar entonces sus candidatos o avalar candidatos para que presenten sus candidaturas. Entonces, de esa manera, los municipios y las localidades donde existan organizaciones juveniles de campesinos, de palenqueros, de rom, de raizales, de afrocolombianos, deben vincularlos o deben garantizar su participación en el proceso electoral, de manera que todos los jóvenes se vean representados en este proceso, ya que son los directamente interesados. Entonces hay un límite que fija la misma ley en el artículo 47 que nos dice que depende de la cantidad de habitantes del municipio. Entonces ese consejo depende de esa manera. Entonces aquí nos dan la tabla. Si el número de habitantes del municipio supera los 100,000, entonces el consejo podrá estar integrado por 17 miembros.
Saravena pues no tiene más de 100.000 habitantes, así que no serían 17. Saravena tiene, de acuerdo a la estadística que vi en el DANE, alrededor de un poco más de 35.000 habitantes. Entonces estaríamos hablando que el Consejo de Juventud de Saravena estaría integrado por 13 miembros. Entonces no significa que solo 13 personas sean candidatos, pueden haber más candidatos, solo que dentro de ellos se elegirán a 13. Si son menos de 20.000, entonces el consejo más pequeño, ojo, porque eso podría ser para una pregunta de examen, ¿no? Un consejo de juventudes minoritario tendría la participación de ¿cuántos integrantes? La respuesta sería 7. Y si la respuesta sería en la posición contraria, sería entonces 17. Y si la pregunta fuera en relación a Saravena, entonces tiene que ser 13. Entonces, ¿cómo puedo yo votar si soy un joven que cumplo con los requisitos? Entonces, note qué nos dice la ley para este proceso. ¿Cómo y cuándo? Entonces nos dice que deberá realizarse a más tardar dentro de los 2 años siguientes. Bueno, entonces aquí decía que la ley fijaba, segundo aceptamos a otro aquí. Entonces la ley nos dice que la ley que se sacó en el 2018, 1885, el 1 de marzo, decía que en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Para lo cual entonces la registraduría fijaría el día de la realización de esa elección de consejos municipales, de juventudes, y nos dice que tomaría posesión los consejos dentro de los 3 meses siguientes de haber sido elegidos. Entonces, ¿qué jóvenes pueden participar? Entonces es lo siguiente que la ley nos orienta. Tengo aquí un paciente de ustedes que no puede entrar y las paradas que hago es para tratar de aceptarlo porque está enviando la invitación una y otra vez. Solo que él tiene problemas de navegación y no lo deja entrar, entonces nos está generando. ¿No se está grabando? Sí, señora. Sí, señor. Recuerde que no grabamos con Zoom. Entonces, como les decía, él nos está generando estas interrupciones, estos pares que usted escucha en la explicación es para aceptarle la invitación, pero que no rebota por el internet que está usando o porque no ha actualizado Zoom. Una de dos. Zoom en estos días acabó de pedir una actualización y muchos no la hacen y después pues le genera ese tipo de problemas. Entonces decíamos, ¿quiénes pueden votar? Entonces la ley nos dice que si tienes entre 14 y 17, tú puedes votar y lo harías con tu tarjeta de identidad. Pero si tienes entre 18 y 28 años, también puedes votar y lo harías con la cédula de ciudadanía. En su caso, pues todos ustedes son menores de 17 años, según entiendo, entonces lo harían con la tarjeta de identidad. Y si alguno pues ya está en el proceso de la cédula, pues el artículo dice que también los que solicitaron la cédula y que tienen la contraseña, entonces pues pueden votar en este proceso. ¿Cuáles son esos requisitos? Entonces dice que si usted tiene entre 14 y 28 años, usted debe presentar su copia de registro civil, tarjeta de identidad o cédula. ¿En dónde? Debe ir a donde vives y demuestra, es decir, en tu municipio, en tu localidad, a la registraduría e inscribirte. Entonces debe inscribirse como candidato o como elector. Si se va como candidato, entonces puede hacerlo de dos maneras diferentes. Por una lista que se presenta por los jóvenes independientes.
o por una lista, por un movimiento de partido político con personería jurídica. Es decir, que tienes que ir primero al partido político, digamos que usted quiere ir por Cambio Radical, entonces va allí a la sede política de Cambio Radical y dice, bueno, yo quiero ser candidato por el Cambio Radical al Consejo de Juventudes, ustedes me avalan, y ellos entonces harán el proceso para que su propuesta sea avalada por el partido y entonces pueda inscribirse en la registraduría como uno de los candidatos. Eso es, todos entonces deben acudir a la registraduría tanto con la propuesta para inscribir su candidatura o con su documento de identidad para inscribirse como un posible elector. Es mejor verificar si su tarjeta o su cédula está activa en el municipio para ese proceso, porque el hecho de que usted haya nacido en Saravena o que haya sacado la tarjeta de identidad en Saravena no significa que quede automáticamente ya habilitado para el proceso. Por eso es mejor que usted vaya y verifique si ya está inscrito para este proceso. Entonces, una vez se terminen de levantar las restricciones que hay para la pandemia, pues puede acercarse y hacer el proceso entonces de inscripción. Entonces, aquí se dictan cuáles son los procesos para esa participación como candidato. Entonces se nos dice que el número de candidatos inscritos en cada lista presentada no podrá exceder el número de curules a proveer. Es decir, que cada lista, en el caso de Saravena, tendría 13 posibles electores. El periodo de inscripción de las listas de candidatos iniciará 4 meses antes de la respectiva elección y durará ese proceso de inscripción entonces un mes. Ese proceso originalmente, ahorita vamos a ver las fechas cuando iniciaban y luego veremos para cuándo han quedado. Entonces las listas independientes dicen que serán el 40% del consejo. Los procesos de participación organizativa, es decir, las asociaciones juveniles tendrán un 30% y los partidos políticos tendrían el otro 30%. Entonces ahí completarían el 100%. Así que hay 3 maneras de llegar allí. Entonces el número de curules, recuerde, curules independientes de acuerdo a la lista que se presente y de acuerdo al nivel donde está. En el caso de Saravena, entonces por independientes habrían 5 curules, que serían el 40%. Por las organizaciones juveniles, 4 curules. Por los partidos de movimiento político, 4 curules, lo que daría entonces el total. Recuerde que no son las únicas listas. Aquí como tal pueden presentarse 20 listas, digamos, pero de las cuales se elegirían solo 5, aquí igual y así sucesivamente. Seré parte de una lista independiente. Entonces, si usted quiere ser candidato, ¿cuáles son los requisitos de la lista independiente? Entonces dice que debe tener el respaldo mínimo de firmas y además el número de candidatos inscritos a cada lista no podrá exceder el número de curules que se registren. En el caso de entonces aquí, como cada lista debe tener 5 miembros, porque sería por independientes. Debe iniciar la recolección de firmas que pide la registraduría del Estado Civil. Cuando se es independiente, entonces debe haber un respaldo de firmas que garanticen que usted podría llegar a ser elegido. Debe cumplir, debe estar entre los 14 y los 28 años. Debe cumplir los puntos que se han señalado. La lista necesita inscribirse por las firmas y cuántas son las firmas que hay que recoger. Entonces se dice que si la población está en el caso de Saravena, veríamos que está entre los 20.000 y los 50.000. Entonces, ¿cuántas firmas tendría que recoger para participar? Nos dice aquí la ley que tendría que recoger ese candidato 200 firmas de 200 jóvenes. Esos 200 jóvenes
pues deben no solo dar la firma, sino que deben dar el nombre, el número de identidad y tienen que estar entre 14 y 28 años. Esas son las características para que sus firmas sean válidas. La registraduría recibe esas firmas y las valida, las coteja, las corrobora, y si invalida una, pues ya se cae para abajo. Por lo tanto, debe presentar más de 200 firmas por si alguna es invalidada. Digamos que presente 250, por eso de que algunas de ellas, porque quien firma no firmó bien, porque firmó a la rapidez, porque le falló la tinta al lapicero, bueno, entonces se anulan esas firmas, porque escribió mal el número de teléfono, el correo, porque escribió mal el número de identificación, entonces puede anularse una de esas firmas y entonces así, por eso es mejor que se presenten más. Seré parte de una lista que se postula por una organización juvenil. Entonces, ¿cuáles son los candidatos, los requisitos para este tipo de candidatos? Entonces, número 1, debe, para el caso de procesos de las organizaciones juveniles, entonces debe ser con 3 meses de anticipación. La organización debe haber sido formada 3 meses antes de iniciar este proceso. No vamos a hacer una organización ahora para presentarlo a usted como candidato, no. Tuvo que haberse hecho 3 meses antes esa organización, por lo tanto toca con organizaciones ya debidamente establecidas y acreditadas para ese proceso. Debe presentar la acreditación del registro legal del proceso y práctica organizativa de esa organización. Solo podrán ser inscritas a la lista presentada por el representante legal del proceso y práctica organizativa. Es la organización la que lo va a inscribir a usted como participante. Entonces por eso se habla del representante legal. Si usted quiere hacerlo a través de uno de los partidos, del conservador, del liberal, de Cambio Radical, el de la U, el de ASI, el de Población Indígena, MAIS, bueno, cualquiera de ellos pues puede hacerlo. ¿Cuáles son los requisitos? Dice que necesita el aval del partido, necesita que cada movimiento o partido político podrá presentar una lista. Entonces ellos avalan solo una lista, cada partido no puede presentar dos, solo una. Por lo tanto, si ya otro fue validado por ellos, ya usted no podría, tiene que ir a buscar el aval de otro partido. El número de candidatos inscritos en cada lista presentada no podrá exceder el número de miembros a proveer determinado por la entidad territorial. Es decir, en el caso de los partidos vimos que para Saravena son 4, entonces cada lista integraría con 4 nombres, sería presentado. ¿Qué más debemos tener en cuenta aparte de si voy a ser independiente, si voy por una organización o si voy a participar como partido político? Nos dice que debes conformar la lista alternando géneros. Un hombre, una mujer. Un hombre, una mujer. Un hombre, una mujer. No se pueden 2 hombres seguidos ni 2 mujeres seguidos. Debe haber alternancia en la consolidación de las listas. A la hora de escribir las listas se va a verificar eso y por eso hay que entonces seguir los requisitos. Las listas serán inscritas por el delegado de la lista independiente, el representante legal del partido o del movimiento político. Cuando se habla del delegado de la lista independiente es el primero que va en la lista. Ese es el delegado. Ya en las organizaciones, entonces el representante, y en el caso del partido político, el líder del partido político. Es importante que tengas en cuenta que no podrán ser elegidos como consejeros de juventudes quienes sean miembros de corporaciones públicas de elección popular. Es decir, si usted es miembro del consejo de Saravena, no podría participar en esto. Porque aun cuando sea joven en esa edad no podría participar porque la ley es clara que no se puede alguien que esté en una corporación pública de elección popular y es la única a nivel es alcalde y consejo municipal, así que no. Pero si digamos alguno fuera diputado, pues tampoco podría si es a nivel de Arauca. Quienes dentro de la entidad departamental o municipal hayan vinculados a la administración pública 3 meses antes de la elección.
¿Cuál es el sistema electoral? Entonces dice que las curules de los consejos municipales o locales de juventudes se atribuyen mediante el sistema de cifra repartitoria entre todas las listas de candidatos. El sistema de elección se realiza por lista única y cerrada. La tarjeta electoral usada en la votación para elegir los consejos se divide en tres sectores: las listas independientes, las listas de las organizaciones y las listas de partidos. Al momento de votar, usted puede marcar entonces. Ahora mire, ¿cómo vamos a marcar? Esto ya es a ustedes directamente que sí van a participar. Bueno, yo ya no puedo participar porque ya pasé los 28, así que ya no me dejan votar en este proceso. Pero puedo incentivarlos a ustedes para que voten. Y de hecho, bueno, se salvan ustedes porque la elección no será este año, pero tal vez a los del año entrante que participen en el proceso les contemos eso. Normalmente el Estado dice que quien participa en la elección popular de uno de los miembros de las corporaciones o del gobierno tiene ciertos derechos. Entonces aquí también hay que pensar en darle unos privilegios y ustedes tienen que cumplir con unas horas constitucionales, entonces se verían favorecidos en eso. Por lo tanto, ustedes también se podrían ver beneficiados en ese sentido si logran presentarnos su certificado de inscripción al proceso electoral. Si lo hace de manera como votante, pues tiene una cantidad de horas, por así decirlo, y si lo hace como candidato, pues tiene otra cantidad de horas, porque las cosas son diferentes, pero son los mecanismos establecidos, por eso se los estoy explicando. Además de que ya debió activarse una actividad que usted debe hacer y que le va a representar también unas horas para este proceso. Usted recordará que hace algún tiempo atrás le dije que estábamos planeando la actividad para que usted siguiera sumando horas constitucionales. Recuerden que tiene que cumplir con 50. Y algunos, hasta donde vi en el repaso de la lista, solo llevan como 5. Hay uno que lleva 7, que ha cumplido fielmente las actividades. Pero hay otros que solo llevan 3, porque no me cumplen las actividades con los requisitos establecidos. Así que ahí hay una actividad para hacer una cartelera y unos requisitos que deben cumplir con esa cartelera para que yo le sume entonces otras horas. Eso no va a contar como nota, eso cuenta como horas constitucionales, pero es una actividad que deberá realizar si las quiere ganar. Y como le digo, entonces si usted participa en este proceso como votante, entonces inscríbase y presénteme ese certificado y algo le sumaremos de horas. Pero si quiere ser candidato, pues también. Eso es la iniciativa. El censo electoral juvenil. Entonces, ¿cómo se conforma ese censo? De acuerdo con el artículo 49, entonces la Registraduría Nacional del Estado Civil conforma el censo electoral integrado por los jóvenes entre 14 y 28 años de edad. Se integra por el número de jóvenes que se inscriban para la votación del Consejo Municipal, Distrital y de localidades. Es decir, que aquí nos dicen que hay que inscribirnos. No podemos asumir que estamos inscritos porque yo tengo mi tarjeta de Saravena o porque saqué mi cédula que diga de Saravena. Primero, entonces, cumplir 14 años como mínimo y una vez cumplidos los 18 años, entonces realizar el proceso de solicitud de cédula y entonces activar. Cuando usted saca la cédula, usted sí se activa automáticamente en el proceso de votación en los procesos electorales. Pero si llegó de otro municipio, su cédula de otro lado, pues sí tiene que hacer entonces el proceso de inscripción. Consejos, ya después de consolidar la elección de los municipales, pues se deben establecer los consejos departamentales de juventudes. Es decir, dentro de los mismos miembros que se eligen a nivel municipal y se están integrados por delegados de los municipios. Bueno, entonces decíamos que los consejos departamentales están integrados por los representantes que envían los consejos municipales. Cada consejo municipal va a enviar un delegado y en el caso de Arauca pues son 7 municipios, así que habrían 7 consejos municipales. Entonces el consejo departamental estaría integrado
por esos y representantes. Estos ganarían 2 sueldos, por decirlo de esa manera. No sería bueno que se investigue en cuanto es el reconocimiento, el estipendio que les dan a ellos por participar en estos procesos. Estar integrados por un número impar, en el caso mínimo 5 y máximo 15. En el caso de Arauca, ¿cuánto sería? Pues 7. Luego es un número impar. De los... Señor. Espera. No, perdón, me equivoqué. Dentro de los 60 días siguientes a la elección de los consejos municipales, entonces se debe conformar el Consejo de Juventudes Departamental. Y lo convoca, pues, el gobernador. Entonces el gobernador le pide a los alcaldes que le envíe los nombres de los representantes, de los delegados, y una vez tenga todos esos nombres, entonces los cita para que sean partícipes del consejo departamental. Les pagan pues los viáticos, le pagan el hotel para que se hospede mientras dure la sesión. Entonces nótese que es bueno, es bueno. Y además pues va cogiendo canchita en ese aspecto de la política, y después puede incursionar en otros cargos con mayor remuneración. Y a su vez, pues los que integran esos consejos departamentales, pues podrían llegar a integrar los consejos nacionales. Entonces, el número de los consejeros delegados supera el tope máximo de miembros, el gobernador convocará a la asamblea del departamento para que ellos dicten una ordenanza y puedan entonces integrar los miembros que hacen falta. De esa manera se consolida. Los departamentos que tengan menos de 5 consejos municipales podrán integrar entonces un delegado más de uno de los que ya están, para que tengan ese mínimo de 5. Y de esa manera, como les decía, los que están allí, de los que llegaron al consejo departamental, entonces también pueden ser elegidos para ir al consejo nacional. Entonces el consejo nacional se conforma con los que llegaron a los consejos departamentales. Y dicho de esa manera que les gusta a usted escuchar, estos ganarían 3 sueldos, porque ahora les pagarían también los viáticos para ir a Bogotá, estar allí de vacaciones, con todos los gastos pagos, y estar entonces saludando al presidente, a los ministros, echándose un paseo por el Congreso, participando de varias cositas interesantes de la política desde la perspectiva de los jóvenes. Ah, caray, eso sí me interesa. Entonces, nótese que si usted empieza por aquí presentándose como candidato, puede llegar a las grandes ligas. Se integrarán de la siguiente manera. Entonces habrán representantes de los sectores campesinos, de las comunidades indígenas, de la comunidad afrodescendiente, de las comunidades raizales de San Andrés Providencia y de las comunidades Ron, o también conocida como el pueblo romaní. Normalmente se me envía el nombre que les damos a ellos, los que leen la mano, ¿cómo es que les llaman? Bueno, ellos mismos. Los gitanos son el pueblo Ron. Importante. Entonces, los jóvenes delegados en los consejos distritales, departamentales, nacionales tendrán un periodo de 1 año para ser elegidos por un solo periodo. No pueden repetir, no hay reelección. El representante de las comunidades indígenas, afrocolombianas, rom, raizales, de acuerdo a los procedimientos de cada una de su comunidad, dará el proceso de elección. Y dentro de los 150 días siguientes a la elección del Consejo Departamental, la entidad designada
crear el Gobierno Nacional de Juventudes, convocará entonces la conformación del Consejo de Juventudes, es decir, 3 meses, 5 meses después de elegido el departamental. Esto es entonces todo lo que tiene que ver con los consejos, tanto en los 3 niveles territoriales: municipal, departamental y nacional. Y todo comienza pues con la elección, donde eligen directamente los jóvenes, y a partir de allí entonces ya se consolidan a través de representación, es decir, se eligen dentro de los que ya fueron elegidos para que sean quienes les representen en los siguientes niveles. Entonces, por aquí tenemos, para que ustedes puedan realizar y quede completado esta temática de mecanismos de participación. Entonces tenemos aquí una actividad más, que es el del Consejo de Juventud. Ustedes me hicieron la de participación ciudadana, que en realidad la han entregado, muestra a ver cuántos, uno la ha entregado, no más, los demás todavía no han entregado. Recuerden que la fecha está para hoy. ¿Quién es, profe? No sé. Ahí me dice que uno y ya. Y ahora les dejamos entonces como máxima fecha de entrega el 17 para esta otra actividad, que es el Consejo de Juventudes. Entonces usted aquí tiene unas preguntas que hay que contestar, y para ello pues se le está, por allá en camino, se le está enseñando varios documentos que puede consultar. Mira aquí. O sea, hay 3 noticias o 3 documentos que usted puede leer para contestar esos interrogantes que le estamos dejando allí, y de esa manera entonces completar el tema de la participación juvenil en lo que tiene que ver con participación ciudadana. Y recordarles entonces que nos queda también la actividad de las horas sociales, que como la ven aquí, entonces es diseñar una cartelera, y para eso entonces dice que el que cumpla bien con esto tendrá 5 horas cumpliendo cada uno de los requisitos que están allí. Y obviamente pues debe entonces, el último requisito que dice es tomar la evidencia de la exposición de la cartelera, una fotografía, y enviármela, es decir, cargarla como su entrega. Eso es lo que me va a entregar. Y ahí están entonces los requisitos que tienen que tener la cartelera. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, yo tengo una duda. Señora. Hay una parte donde dice lo de la cartelera que hay que pegarla por lo menos en un parque o algo así, y si yo no puedo salir. Usted sí puede salir, cada uno de los jóvenes puede salir hasta 1 hora. Debe ir en compañía de un adulto, pero pueden salir, así que la actividad se puede realizar. Yo la pego a una pared y le tomo la foto. Espere, Gami. Profe, es que eso, ¿cómo le explico? La esposa yo salí con mi papá a caminar, llevamos 15 minutos y el coronel de la policía no, que yo no podía salir. Yo necesitaba quedarme dentro de casa, no podía salir. Pues es que hay unos horarios establecidos y unos días establecidos. Yo sé, profe, que hay horarios para hacer ejercicios digitales, pero ellos no captan eso. Es que eso es cada... Además, yo no le estoy pidiendo que vaya y la pegue en el parque central para que lo vea la policía. Lo puede hacer en el parque de su barrio. Por allá la policía va una vez. Además, tampoco dice que tiene que ser obligatoriamente en el parque. Ahí se dan varios lugares. O sea que lo podemos pegar enfrente de nuestras casas, ¿cierto? Ahí dice, frente a tu casa. Yo no tengo aquí para irme. Listo, profe, gracias. Listo, entonces les recuerdo, el martes tienen el examen de la prueba Instruimos, y a partir del día miércoles tendrán el resto de los exámenes según el horario que les daremos a conocer a más tardar el día viernes. Deseamos que la bendición del cielo sea sobre cada uno de ustedes y les deseamos un feliz día.